El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: «Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la Iglesia nos presenta hoy, queridos hermanos y hermanas, la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús. ¿Y qué es un santo o una santa? Un santo o una santa es aquel que logra una verdadera unión con Dios. Si nos queremos santificar, en nuestra vida terrenal tenemos que lograr una verdadera unión con Dios. Así uno se santifica, teniendo una verdadera unión con Dios. Y Santa Teresa de Jesús es una santa del siglo XVI. Es bien sabido por todos nosotros que en la historia de la Iglesia no ha habido un solo siglo en el cual la Iglesia no tenga persecuciones, no tenga situaciones difíciles que asumir y que vivir. Si vamos a la historia de la humanidad y a la historia de la salvación y a la historia de la Iglesia, nos vamos a encontrar que en el siglo XVI precisamente inicia algo que se llama la Revolución o la Reforma Protestante. Entre los años 1516 y 1520, un monje llamado Martín Lutero precisamente empieza esta Reforma Protestante. ¿Y qué es lo que sucede en la Reforma Protestante? Pues que muchos cristianos católicos empiezan a abandonar la fe para irse a otras sectas, a otras denominaciones que empiezan a aparecer en su tiempo. Martín Lutero comete el gran error de querer reformar lo que no estaba bien en la Iglesia desde afuera. Ese es el problema cuando uno quiere cambiar algo, intentar cambiar algo que es interno desde afuera, y pasa en todas las situaciones que haya por resolver. Si usted tiene problemas en su casa y no intenta resolverlos dentro de su casa, sino que sale a buscar ayuda por fuera, tal vez el problema, en vez de encontrar solución, termine complicándose mucho más. Eso quiso hacer Martín Lutero con la Iglesia. Se aleja de la Iglesia, quiere fundar una nueva iglesia paralela, y hoy tenemos precisamente tanta diversidad de credos, de manifestaciones de la fe, porque sí es cierto, en toda iglesia, en toda casa, como en toda vida y en todo trabajo van a haber dificultades. La iglesia es perfecta porque su fundador es perfecto, pero en la iglesia hay equivocaciones porque los que somos integrantes de la iglesia nos equivocamos. Dios no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos y sí pecamos. Entonces, ante esta dificultad, Martín Lutero busca reformar la iglesia desde fuera de la iglesia. Sin embargo, Dios siempre suscita profetas, apóstoles, sabios, santos, que puedan dar respuesta a los ataques frontales que la iglesia recibe. Y una de las personas del siglo XVI que empieza a ser una columna fundamental en la iglesia se llama Santa Teresa de Jesús. Ella no busca reformar la iglesia desde fuera, sino que busca reformarla desde dentro.
aquellos que somos devotos de San Francisco de Asís, recordemos la petición que el Señor le hace a San Francisco de Asís desde el Cristo de San Damián. Le dice: Francisco, restaura mi iglesia. Y San Francisco creyó que era una capillita que había que reformar, y así lo hizo, pero no. La verdadera reformación de la iglesia fue esa vida de San Francisco de sencillez, de austeridad, de testimonio, de confiar de la providencia de Dios. Un hombre que materialmente tenía mucho por el legado de su padre, lo deja todo por seguir al Señor. Esa es la verdadera reformación de la iglesia, la que se hace desde dentro de la iglesia, no hablando afuera mal de la iglesia, porque a veces, queridos hermanos y hermanas, nosotros queremos cambiar muchas situaciones de nuestra parroquia y no lo hacemos desde dentro de nuestra parroquia, sino que salimos a criticar nuestra parroquia. O queremos cambiar muchas situaciones de nuestra familia y no hablamos con las personas dentro de nuestra familia, sino que salimos a hablar afuera mal de nuestra familia. Si nosotros queremos cambiar nuestra comunidad religiosa, no lo hacemos llamando a la hermana o al hermano religioso y diciéndole: mira, hay que mejorar esto porque eso no contribuye a la fraternidad, a la vida espiritual, al progreso de nuestra comunidad religiosa, sino que a veces buscamos terceros que no tienen la misma buena intención y en vez de solucionar, lo que hacemos es agrandar el problema. Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa del Niño Jesús es la que celebramos el 1 de octubre. Hoy es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, la que celebramos hoy 15 de octubre. Nos enseña precisamente a nosotros, queridos hermanos y hermanas, cómo se tienen que reformar o transformar las realidades que no están bien. Se hacen desde dentro. El Señor nos ha insistido mucho. Hace 2 días le decía a los fariseos: fariseo, limpia por dentro la copa y tendrás todo limpio por fuera, porque el que hizo lo de adentro, hizo también lo de afuera. Santa Teresa de Jesús empieza esta reformación de la comunidad carmelita, de su espiritualidad, y desde ella, de toda la iglesia de su tiempo, del siglo XVI, en 3 elementos, en 3 cosas, en 3 dimensiones que son muy importantes cuando uno quiere ser santo. ¿Quién es el santo? El que en su vida vive una verdadera unión con Dios. No lo olviden, para ser santos tenemos que vivir una verdadera unión con Dios. Y ella lo presenta a través de una figura que se llama el palacio o el castillo de cristal. Y en este palacio o castillo de cristal está nuestra alma, que es el lugar precisamente donde Dios quiere habitar y que es esa joya para Dios, nuestra alma, nuestro corazón. Y ella lo presenta en unas moradas de perfección, que son 7 moradas. El número 7 significa perfección. Si hemos tenido la posibilidad de ver en televisión, en una película, e incluso hasta en los dibujos animados, cómo se recorría un castillo. Un castillo se recorría con un candelabro. Así lo presenta la película. Un castillo se recorre con un candelabro que proporcione la luz para poder caminar, para poder avanzar. Santa Teresa de Jesús dice que el candelabro, para poder nosotros recorrer el castillo de cristal, donde está nuestra alma no encerrada, sino encaminada hacia la perfección, este candelabro tiene 3 luces muy fuertes. Una se llama la humildad. La humildad para reconocer precisamente que soy llamado por Dios y que el objetivo de la santidad es la configuración con Dios, parecerme a Cristo. Y no es por las capacidades, es doctora de la iglesia. ¿Qué significa ser doctor o doctora de la iglesia? Aquel que enseña, no solo con sus escritos, sino también con su testimonio. Pero un doctor o una doctora de la iglesia es aquel que es humilde. Si hay un doctor o hay una doctora que no es humilde y se deja mover por la soberbia, hará más mal que bien. Pero el doctor que se deja mover por la humildad, hará el verdadero bien. Y Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia por sus escritos, pero sobre todo por su testimonio espiritual. Ella dice que para la perfección de este castillo de cristal en las moradas, se necesita un candelabro que tenga humildad, un candelabro que tenga perseverancia, porque muy seguramente en el camino a la santidad van a haber momentos de desánimo. Y miremos nosotros que nos preocupamos hoy en día, precisamente aquí de pronto en la catedral no se nota tanto,
Pero cuando uno es párroco en un pueblo o vicario en un pueblo, llegan y le dicen: padre, ¿cómo le parece que fulana de tal se fue de la iglesia? Ya no es católica, ahora se está congregando en la iglesia de tal parte o en tal denominación religiosa. Y no solamente una persona, sino una familia y así muchas más personas. Entonces uno siente directamente el impacto, y el sacerdote, si es un pastor, se tiene que interrogar: ¿me está faltando formación bíblica? ¿Me está faltando catequesis? ¿Me está faltando ser un pastor más cercano a mis ovejas? ¿Me está faltando una mayor vida espiritual? ¿Me está faltando una predicación más clara? A Santa Teresa le tocó eso, ver cómo mucha gente se iba de la iglesia tras de otras doctrinas, tras de otras predicaciones. ¿Y ella qué es lo que dice? Para alcanzar la santidad hay que perseverar en la fe cristiana católica, hay que perseverar en la vocación que tenemos y hay que perseverar en el estilo de vida que hemos asumido. Miren, queridos hermanos y hermanas, la transformación de un momento difícil no se logra abandonando la vocación que tenemos, no. Si usted quiere cambiar su familia, no se logra separándose de su familia, ni yéndose de su familia, ni buscando otra familia, no se logra así. La reformación de su familia se logra perseverando en su familia y trabajando por cambiar lo que está dividiendo su familia y acabando su familia. Y tercero, dice la oración. Estas tres luces en este candelabro ayudarán a la persona a recorrer el castillo de cristal que es su vida, donde está el alma que quiere buscar la perfección de Dios, y buscando la perfección de Dios, alcanzar y lograr la santidad que solo se da en una unión verdadera con Dios. Un candelabro con tres luces: humildad, perseverancia y oración. Que Dios nos conceda a nosotros, queridos hermanos y hermanas, que celebramos esta memoria obligatoria, tener la claridad en la santidad, cada día uniéndonos más a Dios. Saber que la transformación y la reforma no se da desde fuera, se hace desde dentro. La solución se tiene que buscar desde dentro, en la situación que sea, espiritual, personal, sentimental, laboral, familiar, social. Y que para recorrer un castillo de cristal que busca la perfección, como lo dice Santa Teresa de Jesús, mínimo se necesita un candelabro que dé luz en la humildad, en la perseverancia y en la oración. Amén. Amén.